Bueno, mi gente, espero que todo el mundo se encuentre muy, pero muy bien. El día de la fecha vamos a analizar cómo finalizó la fecha número 6 de esta jornada de la Champions League. Y hubieron cosas que no me gustaron tanto, como la derrota del Madrid, y otras que no me gustaron tanto tampoco. Ustedes saben que a lo que va pasando las fechas, algunas fechas sí me han gustado más que otras. Y realmente, si nos basamos en todo, hay unas que están muy buenas y otras que no están tan buenas, pero realmente voy a decir algo serio y voy a hablar claro, y es que en lo que va de la Champions han pasado cosas que han sido muy buenas y otras no tanto. Por eso vamos a hablar el día de la fecha, cómo fue y cómo finalizó esta fecha número 6, a falta ya de dos fechas para finalizar este formato de Liga de Champions League. Vamos por el primer partido, que la verdad está muy, pero muy bueno, el cual fue entre el Kairat Almaty y el Olympiacos. Un partidazo tremendo, el cual ganó el Olympiacos, que de hecho nadie lo vio, cambiando de tema rápidamente, eso nadie lo vio. Pero bueno, saquemos de ese lado, jugó el Bayern, ganó el Bayern, jugó el Mónaco, ganó el Mónaco, que por cierto el Galatasaray, horrible, todo le erraban. Jugó el Atalanta y le ganó al Chelsea, que el Chelsea venía a ganar al FC Barcelona. Esto es, literalmente rompieron el sistema. Literalmente rompieron el sistema. O sea, usted imagínese cómo rompieron el sistema de que el equipo que venía de ganarle al PSG, que es el actual campeón de Champions, al Barcelona y a otros, pierda con el Atalanta, que perdió la Supercopa Europea con el Real Madrid. O sea, rompieron el sistema total. Y la verdad es que sí, pasó mucho. Y la verdad es que sí, pasó mucho. Hay muchas cosas que vamos a hablar el día de la fecha. Vamos a hablar de eso sobre todo. Vamos a hablar de que Barcelona ganó. Vamos a hablar de que el Inter perdió con un penal raro. Raro, la verdad. Raro, la verdad. El PSV perdió con el Atlético de Madrid, que como que tenía un poquito de esperanzas de remontar, pero no lograron nada. El Unión San Gilois perdió con el Marsella. El Tottenham ganó al Slavia Praga, algo que se veía venir. La verdad, estuvo Juminson y todo en la cancha. El Karabakh perdió con el Ajax, que el Ajax viene ganando ya constantemente. El Villarreal perdió con el Copenhagen, tremendo. El Athletic empató con el PSG. El Leverkusen con el Newcastle. El Dortmund con el Bournemouth. El Brujas con el Arsenal perdió. La Juventus le ganó al PAF. El Madrid perdió con el City. Muy triste, la verdad. Muy triste. Y el Benfica le ganó al Napoli, la verdad. O sea, horrible, 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 horrible. Y voy a mencionar rápidamente cómo van cada equipo en cuanto a tabla de posiciones, porque esto es muy loco. El único equipo que no ha perdido ni un solo partido de toda la tabla de posiciones es el Arsenal con 18 puntos. Le ganó a todos, literalmente. Le ganó al, al todos. Al Bayern, a todos los que le han enfrentado, le ganó a todos, literalmente. El Arsenal va de primero, el Bayern de segundo, el PSG tercero, el Manchester City cuarto y el Atalanta quinto. Pero aquí viene un error del PSG al Atalanta. Hay solo diferencia de gol, ya que todos se encuentran con la misma cantidad de puntos. El Inter, el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Liverpool igual pasa lo mismo. Solo por la diferencia de puntos es que se mantienen uno más arriba de otros, y solo por la diferencia de gol, perdón. Hay cosas que tienen que cambiar, claro que tienen que cambiar. Hay cosas que van a mejorar, esperemos que sí. Y sobre todo esperemos que mejoren para el Real Madrid, porque yo ayer hice el análisis de lo que fue el partido y la verdad me parece una completa partido malo. Un completo partido malo, la verdad. Para no decir otra cosa, me parece un partido horrible. Horripilante. No voy a decir nada así muy, muy duro. Eso sí, voy a hablar rápidamente de cómo, por ejemplo, fue el partido del Bayern. Me parece un partido tremendo. De hecho, lo vi. Me parece un partido que, por ejemplo, el jugador Carl, que tiene como 17 años, es muy bueno. Es crack. Tiene que darle seguimiento. El Mónaco con Balogun, que tenía el arco de espalda, literalmente. Y sí, bueno. Y Zakaria, quien hablemos de Zakaria, que también lo tenía de espaldas. Pero al final de todo, Balogun terminándole el gana al Mónaco 1-0. El Atalanta con pase de Derrón. Tremendo esto, con pase de Ron y gol de Ketaler, de Ketaler, hace el gol y termina adelantándose. Rarísimo, todo rarísimo, porque de hecho Pedro, por parte del Chelsea, que termina sacando el primer gol
para el Chelsea y termina poniéndose adelante y el Atalanta termina remontando de una manera loca. Loca, loca, loca. El Barcelona que le ganó al Eintracht Frankfurt con doblete de Koundé, tremendo. El Inter que, bueno, junto con el Liverpool se esperaba un partido con mucho más goles y fue un partido hecho bastante feo, ya que no hubieron tantos goles. Y no solo no hubieron tantos goles, sino que de hecho se definió por un penal literalmente que le cometen supuestamente a Florian Wirtz, que hay que analizarlo y hay que verlo porque para mí tanto penal no es. Y para algunos de ustedes sí, para otros no, pero para mí no es penal. No es penal, la verdad, ningún lado es penal. PSV contra el Atlético de Madrid, que ganó el Atlético de Madrid. El PSV que literalmente intentó remontar como al minuto 83 cuando había metido el segundo gol, pero no, ya el Atlético de Madrid ya se había adelantado mucho, ya tenía la cabeza más fría. El Unión San Gilois que ganó, no, perdón, el Unión San Gilois que perdió con el Marsella y el Marsella ganó. Buen partido, la verdad, casi no lo vi, pero bien. El Tottenham que le ganó al Slavia Praga 3-0, un partido bueno, como dije antes, estuvo Jomison en la cancha y hubieron no mucho más, pero bien. El Ajax que ganó al Karabakh, buen partido. El Copenhagen que le ganó al Villarreal, loco, porque el Copenhagen de los últimos 5 partidos que se habían jugado había perdido 3 y había ganado 2, tomando en cuenta obviamente el que le gana ahorita al Villarreal. O sea, estaba con un nivel, un formato de juego muy malo, la verdad. Y puede ser un respiro esto para el Copenhagen para clasificar, aunque sea a los playoffs, se pueden llamar así, ¿no? El Athletic de Bilbao empató con el PSG. Qué partido, ¿verdad? Qué partido, la verdad. Una locura total. El Leverkusen que empató con el Newcastle. Tremendo. El Leverkusen que venía a ganar. El Dortmund empató con el Bodo Glimt, que también venía a ganar el Dortmund. El Brujas perdió con el Arsenal, que eso ya sabía. El Arsenal viene muy bien. La Juventus, perdón, le ganó al Pafos, que se veía venir. El Real Madrid, que como dije en el análisis, me pareció horrible la forma en la que se planteó todo ayer después del primer tiempo. Y no mucho más, la verdad, no puedo decir mucho más del Real Madrid. El Benfica que ganó 2-0 al Napoli y eso también le puede dar un poquito más de respiro a el Benfica para intentar clasificar unos playoffs. Y veremos a ver cómo se define esta fecha número 7 y la octava, la fecha 7 y la fecha 8 para lo que viene a ser quién va en playoffs y quién clasifica directo, porque hay con qué ir a playoffs para algunos equipos como el Benfica y hay otros que intentarán por lo menos clasificar directamente a octavos. Pero bueno, veremos a ver qué pasa.